Buenas tardes a los presentes. Mi nombre es Bianca Zaña, miembro de la Comisión de Proyección Académica de la Asociación Civil de Derecho y Sociedad, y atendiendo a la sección de entrevistas gestionada por el portal jurídico interdisciplinario Polemos, tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Eber Campos. El doctor Campos es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Estado de Derecho y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova, Italia, y magíster en Ciencias Políticas por la PUC. Profesor de los cursos Teoría del Derecho y Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la PUC. Ha sido consultor de la Defensoría del Pueblo y de GTZ Internacional en temas relacionados con la protección de los derechos humanos y la reforma del sistema de justicia. Reciba nuestro más cordial saludo, doctor Campos. Muchas gracias por aceptar nuestra cordial entrevista. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahora bien, vamos a pasar ya en esta oportunidad atendiendo la variedad de temas que comprende el ámbito jurídico. El doctor Campos nos comentará desde una mirada del derecho constitucional respecto a la reciente sentencia del Poder Judicial en contra del periodista Christopher Acosta, autor del libro Plata como cancha por el delito de difamación. Sin nada más que agregar, comenzamos con el listado de preguntas. En primer lugar, ¿en qué consiste el derecho a la libertad de expresión? Y además, ¿en qué consiste la libertad de prensa? El derecho a la libertad de expresión está reconocido en nuestro país en el artículo 2, numeral 4 de la Constitución, pero también está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, puntualmente en su artículo 13. Cuando hablamos de libertad de expresión, de libertad de prensa, en realidad hacemos referencia a lo que se conoce comúnmente como libertades informativas, que tienen además una doble dimensión, ¿no? Una dimensión, diré, objetiva, que tiene que ver con la posibilidad de que todos podamos expresar libremente nuestras ideas, nuestras críticas a quienes eventualmente ejercen algún cargo público o detentan alguna competencia respecto del funcionamiento de la sociedad, nuestras creaciones artísticas, nuestras ideas en un sentido muy amplio, que tiene además el propósito de fortalecer lo que también se conoce como el libre mercado de ideas, ¿no? La libertad de expresión desde esta perspectiva se relaciona directamente con esa premisa, que además pues, hace parte de la tradición liberal desde hace más de 2 siglos. Ahora, estas libertades informativas tienen también una dimensión, diré, subjetiva, en el sentido de que se relacionan con la posibilidad de que los ciudadanos se beneficien de estas expresiones, de estas ideas, de estas propuestas, y también de las informaciones que generan los medios de comunicación, los investigadores, los académicos, como una manera de contar con mayores recursos para tomar decisiones vinculadas con nuestra convivencia pública. Entonces, pues, hay 2 dimensiones vinculadas con estas libertades informativas, una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Y en ambos casos, los órganos jurisdiccionales han establecido una serie de criterios y de estándares orientados a su protección en un sentido bastante exigente, justamente porque se asume que las libertades informativas son precondiciones de la democracia, ¿no? Siempre que reconozcamos que vivimos en una sociedad democrática, uno de sus pilares fundamentales, uno de sus elementos esenciales, es el respeto y garantía incondicionales de la libertad de expresión y de la libertad de información. Eso con respecto a la pregunta planteada. Muchas gracias, doctor Campos. En segundo lugar, en el presente caso,
¿Se ha vulnerado el derecho de la libertad de expresión del señor Christopher Acosta y la libertad de prensa? Si es así, ¿de qué manera se han vulnerado ambos derechos? Yo lo que creo es que la sentencia emitida hace algunos días por la Corte Superior de Justicia de Lima presenta algunos vacíos argumentativos que no deben ser eh, soslayados, ¿no? Me parece que es importante llamar la atención sobre los problemas de un fallo como este, ¿no? Por sus implicancias, por sus efectos, justamente respecto de lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Es decir, respecto de la valía y la vigencia de nuestras libertades informativas. Y aquí me parece que es pertinente llamar la atención sobre un problema que está en el corazón de la sentencia, y que tiene que ver con esta eh, estrategia, digamos, esta metodología de el periodista Acosta a la hora de elaborar su libro sobre César Acuña, en donde él recoge testimonios de terceros sobre distintos pasajes de la vida de César Acuña, ¿no? El periodista Acosta cita en su libro a personas que han desarrollado diversas actividades familiares, políticas, comerciales, con el señor César Acuña. Muchas de estas informaciones, de hecho, no son en lo absoluto originales, no son informaciones que ya existían, porque se trata de declaraciones dadas por estas personas a otros medios de prensa en el pasado, porque son declaraciones incluso dadas por el propio César Acuña en diversas entrevistas durante mucho tiempo, ¿no? Durante, digamos, el lapso que abarca la investigación del periodista Costa. Lo que señala el Poder Judicial en esta sentencia, todavía de primera instancia, es que esos dichos de terceros debieron ser corroborados, ¿no? Es decir, en la medida que muchas de estas afirmaciones suponían de algún modo un desmedro, una afectación a la imagen del señor César Acuña, a la reputación del señor César Acuña, el juez considera que debieron ser corroborados a través de su cotejo con otras fuentes confiables. Este criterio, sin embargo, a mi modo de ver, es bastante polémico. Primero porque le impone al periodista Costa un estándar cuyo cumplimiento es muy difícil, ¿no? Es un estándar que no parece además consistente con la jurisprudencia desarrollada por nuestros tribunales, pero tampoco por la jurisprudencia de los órganos internacionales de derechos humanos. Puntualmente, no parece ser, digamos, un criterio que sea armónico con la doctrina del reporte fiel, que está presente en algunas sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, concretamente por la sentencia que emitió este órgano en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica del año 2004. En esa sentencia, la Corte desarrolló esta doctrina del reporte fiel y dijo que la responsabilidad, la diligencia del periodista se agotaba en señalar de forma precisa, de forma fiel, el testimonio de sus fuentes, ¿no? En el reportaje o en la investigación que llevaban adelante. Más allá de eso, el periodista no tenía, digamos, la obligación de garantizar la certeza o la veracidad de las afirmaciones dadas por terceros. Si es que ese criterio se hubiese tomado en cuenta o se hubiese analizado de manera exhaustiva en el caso del periodista Costa, probablemente el criterio o la decisión del juez debió haber sido otra. Porque, insisto, durante el fallo del juez que resolvió este caso, muchas veces se hace mención a la obligación que debió asumir el periodista de corroborar lo afirmado por sus fuentes. Y eso, insisto, me parece
desproporcionado. Y además porque eventualmente puede poner en cuestión el trabajo del periodismo independiente. Nosotros hemos visto lo que ha sucedido en los últimos años en nuestro país, con muchas investigaciones que han destapado casos de corrupción muy graves. Pensemos en los casos de los cuellos blancos de la corrupción, en el caso Navajato. Muchas de estas investigaciones se han llevado adelante a partir de los testimonios dados por directivos, en un caso de la empresa Odebrecht, pero en el otro por colaboradores eficaces o por avances de investigaciones que trascendieron a la prensa. Si es que hubiésemos considerado el criterio tomado en cuenta por el Poder Judicial en el caso del periodista Christopher Acosta, entonces esas investigaciones periodísticas nunca debieron haber salido a la luz, porque no fueron corroboradas por una fuente que nos pudiera dar algún tipo de certeza respecto de su veracidad o falsedad, ¿no? Es decir, pareciera que el juez le impone al periodista Acosta el cumplimiento de un estándar que se asemeja mucho al que eventualmente tendría que cumplir el Poder Judicial en el marco de un proceso judicial, ¿no? Es decir, solamente cuando tengamos certeza de lo que señalan las fuentes respecto de algo o de alguien, estaremos en posición de difundir eso. Antes no, ¿no? Porque eventualmente pues se podría caer en un caso de difamación. Yo creo que ese es un mal criterio, me parece que sienta un mal precedente, me parece que no es compatible con la jurisprudencia constitucional ni internacional en materia de derechos humanos, y me parece que puede tener un efecto inhibitorio sobre la prensa independiente de nuestro país, y eso es algo que debería preocuparnos a todos, ¿no? Eso con relación a la pregunta. Muchas gracias, doctor Campos. Respecto a la tercera pregunta, tiene el objetivo de relacionar el caso que estamos viendo con alguna jurisprudencia internacional. Así que procedo a leer la pregunta. ¿En qué se asemeja el caso de Christopher Acosta con el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica y el caso Ricardo Canese, ambos resueltos por la Corte Internacional de Derechos Humanos? Bueno, son casos en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrolló los alcances del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, referida justamente a las libertades informativas. Y en esos casos, además, la Corte Interamericana tuvo oportunidad de desarrollar esto que se denomina como la doctrina del reporte fiel, ¿no? Es decir, el estándar en virtud del cual se pueden establecer los límites de la labor periodística, ¿no? De la labor llevada adelante por los comunicadores. Perdón un momento, mi hijo estaba por acá. Entonces, claro, en esas sentencias decía, la Corte desarrolló los alcances de esta doctrina del reporte fiel y señaló de forma muy clara, sobre todo en el caso Herrera Ulloa, que no se le puede pedir a los periodistas que garanticen en un sentido pleno la veracidad de las apreciaciones o informaciones vertidas por terceros. Además, hay un aspecto que no debemos perder de vista. El estándar de protección del honor se reduce de algún modo cuando estamos ante personajes o figuras públicas. Eso no significa que estas personas no tengan en lo absoluto la capacidad de reclamar la protección de ese derecho, tal como lo podemos hacer pues, cualquiera de nosotros, ¿no? Sin embargo, el margen de protección de ese derecho en relación con este tipo de personalidades es distinto al que apreciaríamos en una persona que no
ejerce una función pública o que no es un actor político relevante, ¿no? Justamente por el papel que esa persona desarrolla dentro de la sociedad. El escrutinio público con relación a este tipo de personajes siempre es mucho más intenso. Si tomamos en cuenta eso, el criterio desarrollado por estos casos, el caso de Herrera Ulloa y el caso Canese de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues vamos a concluir que efectivamente el periodismo tiene un deber de diligencia, tiene una responsabilidad, pero esa responsabilidad en ningún caso puede asemejarse a la responsabilidad que eventualmente, por ejemplo, le exigiríamos a la justicia a la hora de determinar la comisión de un ilícito, ¿no? Ahí la responsabilidad que tienen que cumplir los órganos jurisdiccionales es bastante más exigente, ¿no? Tienen que quebrar, digamos, la presunción de inocencia que posee cualquier inculpado. En el caso de un periodista, no. Un periodista no tiene esa obligación. Su responsabilidad se agota en desarrollar, digamos, todos los medios posibles para arribar a la verdad, pero sin que eso signifique que garantice que las afirmaciones, las opiniones, eh, los datos dados por sus fuentes sean fidedignas, ¿no? En un sentido absoluto, ¿no? Eso es lo que nos dice la Corte Interamericana, y eso además está en un reporte de la Relatoría para la Libertad de Expresión del año 99, que, como sabemos, pues, debe ser tomada en cuenta por todos los países que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos. En el caso del Perú, eso ha sido así desde el año 1978. Eso con relación a esta pregunta. Gracias, doctor Campos. Y por último, la cuarta pregunta es la siguiente. La Sociedad Interamericana de Prensa solicitó al Congreso peruano que legisle con urgencia para descriminalizar los delitos contra el honor. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo estoy de acuerdo, me parece que ya es momento de empezar a discutir esa propuesta. Entiendo que hay algunas iniciativas legislativas en ese sentido que están en el Congreso de la República. Me parece que sería saludable despenalizar los delitos de opinión, porque además esa es la tendencia presente en la experiencia comparada. Es una recomendación además desarrollada por los organismos internacionales de derechos humanos desde hace ya bastante tiempo. Y me parece además que eso contribuiría a sancionar incluso de forma más efectiva aquellas vulneraciones al derecho al honor o a la intimidad, ¿no? Me parece que sería la forma más razonable de proteger, por un lado, las libertades informativas, ¿no? Para evitar que las amenazas a la labor que realiza la prensa tengan un efecto inhibitorio, pero al mismo tiempo creo que podría contribuir a proteger mejor los derechos al honor y a la intimidad que por lo general siempre entran en colisión con los derechos a la libertad de expresión y de información, ¿no? Y además por una razón de principio. Yo creo que debemos dejar de pensar que la sanción penal es la panacea. Debemos recordar que el derecho penal debe ser asumido como la última ratio. Solamente los delitos más graves deberían merecer una sanción penal, ¿no? Que debiera ser pues la sanción extrema. Todo aquello que pueda manejarse de otra manera, a través de sanciones que tengan un efecto ejemplarizante, pero que no restrinjan la libertad personal, pienso que podría ser una mejor salida, ¿no? Eso con respecto a esta pregunta. Muchas gracias nuevamente, doctor Ever Campos, por su participación el día de hoy y habernos compartido esta valiosa información. Finalmente, quiero invitarlos a seguir a Polemos en sus redes sociales para más contenido como este. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.